AMLO y sus mujeres, hechas a su imagen y semejanza. Mentiras, corrupción, deshonestidad. Suponer que por el hecho de ser mujeres serían, como funcionarias y políticas, más honestas que los hombres, falló. Por el contrario, las mujeres cercanas a López Obrador demuestran que, como él, están dispuestas a mentir, extorsionar, violar la ley y ser cómplices con tal de mantener el poder. Delfina Gómez. Sin importar que resultó culpable de pedir moches a los empleados municipales de Texcoco cuando era alcaldesa, López Obrador la nombró y mantuvo como secretaria de Educación para luego enviarla, otra vez, como candidata de Morena a la gobernatura del Estado de México este 2023. Y fiel a sus complicidades, López Obrador justificó que los moches que pedía Delfina Gómez eran para buenas obras, a diferencia de los que pedían priistas o panistas, porque entonces sí era corrupción. Dice que cuando fue presidente municipal, trabajadores del ayuntamiento aportaron recursos para el movimiento. Esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Leticia Ramírez. Igual que cualquier cantidad de funcionarios actuales, López Obrador nombró a quien cumplía, según él, el requisito de 90% de honestidad y 10% de experiencia para la Secretaría de Educación Pública. ¿Y saben qué es lo que más me importa? Más que la experiencia, la honestidad. 90% honestidad, 10% experiencia. Y sí, 30 años después de que dejó de ser profesora de primaria, en los que fue una de las secretarias de López, Leticia Ramírez aceptó ser secretaria de Educación, a pesar de que ni idea tuviera de qué hacer en el puesto, lo que demostró con creces cuando luego de tomar el cargo, quedó en ridículo en una entrevista donde fue incapaz de contestar cómo los niños entenderían el nuevo modelo educativo ideologizado de López Obrador. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Ok. No podría contestar eso. Ok. No podría contestar eso. Ok. Si, como dice López Obrador, Leticia Ramírez fuera 90% honesta, hubiera simplemente rechazado el cargo al saberse ignorante e incapaz. Punto. Yasmín Esquivel. Otro ejemplo de que cuando son sus cómplices merecen su cuidado y protección, aunque sean delincuentes, es el de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, plagiaria comprobada de la tesis con la que obtuvo el grado de licenciada en Derecho en 1987, pero también esposa del constructor favorito de López Obrador, José María Riobó. Yasmín Esquivel demostró al intentar su defensa que, como López Obrador, si hay que mentir, miente, si hay que acusar sin bases a otro, acusa, y si hay que inventar complots, los inventa, lo que sea, para seguir en el poder. En un solo video, Yasmín Esquivel expuso varias de las mentiras que trató de imponer para defenderse. Me presenté ante las autoridades competentes por las vías institucionales. La universitaria, mi alma mater, en la que confío y confiaré siempre. Ante la Fiscalía, en la que aporté elementos contundentes que pedía la sociedad y los medios de comunicación. Hoy, con plena tranquilidad y no solo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría y el tema lo concebí mientras estudiaba y era trabajadora de confianza en el servicio público. En realidad, Yasmín nunca se presentó ante la UNAM. Lo que presentó fue en Twitter una carta de su asesora de tesis para apoyarla. Ante la Fiscalía de la Ciudad de México, Yasmín presentó una denuncia como víctima de plagio de tesis que, de forma express, la dependencia resolvió a su favor para luego retractarse. Yasmín nunca demostró que la tesis era de su autoría y, por el contrario, la UNAM ratificó que ella fue la plagiaria. Punto. Pero para López, descubrir el plagio de la ministra Yasmín Esquivel para hacerse del título de licenciada en Derecho es, como dice cada vez que lo exhiben a él o a sus cómplices, parte de un complot en el que él es la víctima. Es Krause, es Sheridan, es Loré de Mola, es el mismo grupo que está en contra de nosotros. Claudia Sheinbaum.
Copia fiel de López Obrador, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, vive momentos que, una vez más, muestran que, como las mujeres cercanas al presidente, lo que sea necesario hacer para seguir en el poder, lo hará. El choque de 2 trenes del metro que mató a una joven y lesionó a 106 personas el 7 de enero exhibió a Sheinbaum una vez más. Primero descubrió que en lugar de gobernar, sigue dedicada a su ilegal precampaña electoral a la presidencia de la República. Sheinbaum estaba en Michoacán, a donde fue a dar una conferencia, término que usa para hacer campaña por todo el país. Por lo mismo, tardó 5 horas en llegar al accidente y lo hizo de forma fifí, en un helicóptero prestado. E igual que su líder López, Sheinbaum empezó por decir, como cada vez que hay víctimas de su desgobierno, que habrá justicia. Y también que se va a hacer justicia. Hay una investigación de la Fiscalía General de Justicia. Y luego, conforme al manual de López Obrador, intentó derivar la responsabilidad en alguien más, o sea, en un complot en su contra. Han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no son lo que normalmente ocurre en el metro. Y también, conforme al manual de López Obrador, anunció la militarización en el metro, aunque el problema es el mantenimiento. Me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. AMLO y sus mujeres, hechas a su imagen y semejanza, mentiras, corrupción, deshonestidad.